Casi un mes después de que asumiera el cargo, el presidente Lenín Moreno cumplió una de sus semanas más intensas de labores. El pasado martes en Guayaquil presentó la iniciativa gubernamental de diálogo social nacional que fue ofrecida durante la campaña electoral. Ese mismo día, mediante decreto ejecutivo número 49, fue declarado como política prioritaria. Esto se tradujo en un inmediato acercamiento con los alcaldes de Guayaquil, Jaime Nebot, y de Quito, Mauricio Rodas. Con este último incluso presenció el inicio del funcionamiento de la tuneladora La Carolina, una de las 3 con las que se construye el metro de la ciudad. Los últimos 7 días sin duda fueron de intensa actividad política. El pasado martes en la noche, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, confirmó la renuncia de Carlos Polit al cargo de Contralor General del Estado. Recordamos que el exfuncionario es investigado por su presunta responsabilidad en el caso Odebrecht. El miércoles, el vicepresidente Jorge Glass participó en una comisión general en la Asamblea Nacional. Allí dijo que tiene las manos limpias y calificó como una mafia a la constructora brasileña. En materia internacional, continuaron las investigaciones en Colombia tras el atentado perpetrado en un centro comercial que dejó inicialmente 3 víctimas mortales y este viernes se concretó la entrega del 100% de las armas que tenían las FARC. En deportes, Barcelona no pudo romper el maleficio de 20 años y tan solo empató con Liga de Quito en su estadio. Mientras que no cesaron esta semana las voces de respaldo al delantero Felipe Caicedo, luego de que fuera ofendido por el periodista peruano Philip Butters. Sean ustedes bienvenidos. A continuación escucharemos las voces de la semana. El presidente Lenín Moreno encabezó el pasado martes en Guayaquil el acto especial de presentación del diálogo nacional. Ese mismo día, el mandatario suscribió el decreto ejecutivo que institucionaliza el diálogo como eje transversal de la operación de la función ejecutiva. Hago hoy el lanzamiento oficial del Diálogo Social Nacional, un programa que busca construir lazos, tender puentes y promover nuevos acercamientos sociales. Esta es una magnífica oportunidad para convocar a todos los sectores que por diversas circunstancias se sienten alejados del proyecto nacional. El fin es llegar a acuerdos y consensos. La solución a un problema jamás puede ser la imposición. Queridos amigos, es el momento de la reconciliación. Yo sé que por la pasión política nos alejamos de hermanos, nos alejamos de amigos, nos alejamos de coidearios. La política de diálogo del presidente Moreno se tradujo el mismo martes en una acción concreta. En horas de la tarde recibió la visita del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. El líder social cristiano confesó que tiene una buena relación con Moreno y dijo que pese a las diferencias ideológicas, apoyará al mandatario en temas de interés para los guayaquileños. Lo importante aquí, más allá de las discrepancias y de las coincidencias, que ambas existen, es el compromiso de sacar adelante este país. Me ha expresado que con muchísimo gusto estará en la fiesta de julio, en la sesión solemne. A día seguido del encuentro con el alcalde de Guayaquil, el presidente de la República recibió la visita del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Lenín Moreno aseveró que se busca generar un acercamiento para poder generar un país en el cual se pueda vivir en armonía. Estimado amigo, independientemente de que no converjan necesariamente las ideas políticas, tu presencia acá, en primer lugar, es un generoso, es una generosa respuesta al llamado que hiciera yo para establecer un diálogo nacional de acercamiento entre todos los sectores del Ecuador y por supuesto también un acercamiento de aquellos distanciamientos que producen este tipo de eventos electorales. A nivel familiar, en más de una ocasión, polarizaciones, que vamos al igual que lo hicimos ayer, tratar de comunicar a toda la gente la necesidad de provocar un acercamiento familiar, social, deportivo, cultural, social, etcétera, para poder generar un país en el cual podamos vivir con armonía. Por eso, muchísimas gracias. Presidente, muchísimas gracias por recibirnos. Lo primero que quiero decirles es que, por supuesto, al igual que todos los ecuatorianos, le deseamos el mayor de los éxitos en sus funciones. Y además vemos con muchísimo optimismo
su mensaje de apertura y de convocatoria al diálogo. Nosotros ayer participamos del lanzamiento de la iniciativa con mucho entusiasmo. Muchas gracias por la asistencia. No, muchas gracias por la invitación. Y quiero ratificarle hoy que nosotros vamos a participar activamente y con mucha ilusión de ese proceso de diálogo y de construcción de acuerdos. Creo que es lo que el Ecuador necesita. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, confirmó la noche del martes en conferencia de prensa la renuncia irrevocable del Contralor General de la Nación, Carlos Polit. Serrano aseveró, sin embargo, que la dimisión no afecta el juicio político que se tramita contra Polit en el legislativo debido a su actuación en el caso Odebrecht. Exactamente a las 18:30 ingresó por Secretaría General la renuncia irrevocable del Contralor General de la Nación, el doctor Carlos Polit Fagión. Señalar que en esta renuncia ha adjuntado además un certificado médico de alguna afectación a su salud que él ha tenido. Esta renuncia pues será puesta a consideración inmediatamente del Consejo de Administración de la Legislatura para que resuelva lo pertinente. Lo pertinente será remitir dicha renuncia al órgano respectivo para que dicha instancia a su vez pueda iniciar el proceso para un nuevo concurso para la designación de un nuevo Contralor General del Estado. Mientras tanto, el Contralor subrogante pues permanecerá en ese cargo. Por otra parte, también señalar que esto bajo ningún punto de vista afecta el proceso de juicio político. El proceso de juicio político se inició antes de la renuncia, antes de que el ex Contralor General de la Nación presente su renuncia. Y asimismo la normativa con relación a la fiscalización y al juicio político establece que se podrá fiscalizar a los funcionarios hasta un año después de haber, políticamente hasta un año después de que hayan estado en funciones. La anunciada renuncia de Carlos Polit al cargo de Contralor generó reacciones en la Asamblea Nacional. Aquí algunas de ellas. Esto bajo ningún punto de vista afecta el proceso de juicio político. Y asimismo la normativa con relación a la fiscalización y al juicio político establece que se podrá fiscalizar a los funcionarios hasta un año después de que hayan estado en funciones. El Consejo se blinda con la ciudadanía. La esencia de esta institución es ciudadana y acceden al proceso de impugnación ciudadana si tienen conocimiento de denuncia. Él tuvo un preinfarto y esa es la razón por la cual él viajó para hacerse atender, inclusive allá le había recrudecido su dolencia. Él regresará cuando la defensa estime que hay seguridad. Mientras tanto, yo no le aconsejaré que regrese. El vicepresidente Jorge Glass participó este miércoles en una comisión general en la Asamblea Nacional para explicar sus acciones en la función pública durante los últimos 10 años. El segundo mandatario dijo tener las manos limpias y se mostró partidario de que se cree una ley que permita auditar 40 años antes y 40 años después de la gestión de un funcionario público. No hay una sola prueba en mi contra de absolutamente nada, como no la hubo en la campaña electoral, como no la hay ahora. Yo estoy aquí dando la cara, no me he ido a ningún lado, no me voy a ir a Panamá, no me voy a ir a Miami, no me voy a ir a Perú. No he sido miembro de comisiones que generan términos de referencias para contrataciones, comisiones técnicas para licitaciones, concursos, procesos de selección de contratistas. Son procesos internos de la administración pública cuya responsabilidad recae en cada uno de los funcionarios. Debe quedar claro también que hay una diferencia entre la responsabilidad política y la responsabilidad administrativa. Jamás me tembló la mano para denunciar a un ex compañero. Doloroso sí, pero primero está la patria y la revolución ciudadana. De que me auditen por el resto de mi vida, cuando deje de ser servidor público. Mi patrimonio, cada dólar, como ha sido todos estos años, tengo 2 auditorías patrimoniales. Vamos a la ley de los 40 años. 40 años para adelante, pero 40 años para atrás. Bajo juramento, declaré
que no tengo nada que ver con la empresa Caminoca ni con ninguna otra empresa. La decisión política de expulsar y luego hacer cumplir a Odebrecht con la reparación integral de San Francisco, operando hoy al 100% de su capacidad. Aquí en el Ecuador tenemos que luchar contra la corrupción y no se pueden permitir esas cosas. El expresidente Rafael Correa participó esta semana en la Cumbre Mundial de los Pueblos que se cumplió en Bolivia. Allí, junto a otros líderes de la región, el exmandatario se refirió a las personas en movilidad y criticó su criminalización. Y la solución para que la gente viva feliz, dignamente, en la tierra que los vio nacer, no es más fronteras, no son más muros, es solidaridad, es humanidad, es crear condiciones de prosperidad y de paz que desincentiven a las personas a migrar, sin negar que es un derecho el migrar, esa movilidad humana que es la más importante, pero es la que se criminaliza en una globalización totalmente dominada por los intereses de los países hegemónicos y los intereses del gran capital. Desde esta semana comenzó a aplicarse un nuevo sistema para el control del equipaje. La medida, que se ejecuta en los terminales aéreos de Quito y Guayaquil, busca optimizar los tiempos de espera para los pasajeros según su nivel de riesgo. Hay un aumento principalmente de aquellos productos que tenían la salvaguardia más alta. Muchos también estaban en bodega y cuando se liberó ya comenzaron el proceso de desondización. Y ese incremento de recaudación se da justamente porque estamos ya trayendo más bienes y servicios al país para trabajar junto al Ministerio de Comercio Exterior en capacitación a los exportadores. Una de las formas de hacerlo y proteger nuestra balanza es que tengamos más exportación e ingresen más divisas. Podemos identificar quiénes son estos pasajeros y hacerlos pasar por rayos X y de ahí a una revisión ya más exhaustiva. Te empieza a entrar el temor de si lo que tienes que declarar, de lo que no tienes que declarar, y eso genera un estrés. Continúa la polémica en la Academia Militar Pedro Traversari, localizada en el sur de Quito. Pese a que esta semana se develó una placa en honor a las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo, como parte de un acto de reparación simbólica tras un atentado al pudor contra 41 estudiantes en el año lectivo 2010-2011, hubo malestar entre padres de familia y amigos de los afectados, porque consideraron que no hubo una disculpa pública. Solamente acabó con la ilusión de nosotros los padres por querer ver a nuestros hijos bien formados, sino que acabó con la inocencia de nuestros hijos y de nuestras hijas. Institución que al momento de omitir un control de perfil profesional admitió aquí no a un ser humano, no a un hombre, no a un profesional, sino a un monstruo que acabó con la felicidad incluso de nuestras familias. Apenas la academia conoció la inconducta del profesor encargado, denunció a la fiscalía y demás, efectuó un seguimiento psicológico. Gracias por darnos esta oportunidad. Definitivamente la vida continúa. Muchas gracias. Que no debió utilizarse este acto para justificar lo hecho o no hecho. Este es un acto de restitución de derechos. Absolutamente nada de lo que en la sentencia se dijo, ni disculpas públicas ni la develación de la placa. Quisieron hacer la develación de la placa solamente entre autoridades. ¿Hasta cuándo? Como Fiscalía, lo que nos corresponde este rato efectivamente es pedir un informe y hacer un control realmente si se cumplió o no se cumplió con la sentencia. Pero de lo que yo pude escuchar no ha habido las disculpas públicas, que realmente eso es lo que ordenó en este caso el juez. En Quito se cumplió esta semana la denominada EXMA, uno de los eventos más importantes en materia de marketing en la región. Destacados expositores del Ecuador y de otros países se hicieron presentes en este evento para dar a conocer sus experiencias y visiones sobre el mundo actual y los cambios que se viven en varios ámbitos como la tecnología, la comunicación y el mercado, entre otros. Los medios públicos del Ecuador fueron parte de este evento. Ya no hablamos de publicidad, hablamos de un marketing mucho más holístico, que toma muchas aristas, porque toca la tecnología, toca las redes sociales, toca la sociología,
toca la investigación de mercado, toca los insights, toca el desarrollo de negocios, toca la estrategia, toca y toca hasta la política. Yo vivo en Bogotá y allá hay un carnaval que se llama el Carnaval de Barranquilla. Pero hay otro país que está un poco más al sur, que se llama Brasil, que tiene su carnaval, el Carnaval de Río. ¿Por qué si es un carnaval? ¿Por qué tiene más gente de muchos países que van a visitar este evento? Porque hace marketing. Hay campañas que se deben de especializar en el tema culinario. Si es que tienen una propuesta interesante, explótenlo. El Perú lo ha hecho, México lo ha hecho, París lo ha hecho. Entonces, tenemos que buscar los valores de cuáles son estos ventajas que ustedes tienen sobre otros países y explotarlos. Pueden vender la hospitalidad de la gente, que es increíble, la calidez, clima, colores, textura, gustos, sabores, tierra, latinidad. Pulso Político analizó esta semana la viabilidad de una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Los invitados a este espacio fueron los docentes universitarios Isabel Ramos y Hernán Reyes. Estamos ya en los primeros 4 años de la Ley Orgánica de la Comunicación. Ley Orgánica de Comunicación que, a pesar de haber tenido y contado con el apoyo popular, recordemos que esto fue un mandato de la ciudadanía en general, sin embargo se generó alrededor de la intención y luego de la ley una serie de voces críticas en relación a que esta ley era una especie de ley mordaza. Pero esta ley, ¿en qué ha aportado a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a ese flujo de análisis, de debate entre la ciudadanía? Es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Es la libertad de expresión exclusiva de los medios de comunicación? ¿O la libertad de expresión y el principal derecho es el que se reivindica en la ciudadanía para poder acceder a esa información? Bueno, bienvenidos a Pulso Político. Durante los próximos 55 minutos estaremos con doña Isabel Ramos, comunicadora social, profesora e investigadora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicacionales de Flaxo, Ecuador, profesora visitante del programa de posgrado en Información Internacional y Países del Sur de la Universidad Complutense de Madrid, y Hernán Reyes, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, experto en Desarrollo de Género, docente del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ellos, el día de hoy, son mis invitados. Isabel, Hernán, muy buenos días. Gracias por haber aceptado a este Pulso Político, donde vamos a analizar qué ha pasado en estos 4 años con la Ley Orgánica de la Comunicación. Y comienzo con algo de la introducción. Es decir, tuvo el apoyo contundente del pueblo ecuatoriano al aprobar que se requiere una ley de comunicación, pero se generaron voces críticas alrededor de esta ley. ¿Cuál ha sido para Isabel Ramos el aporte fundamental o las debilidades de la ley en estos 4 años? Vamos con los aportes. Por primera vez, a partir del mandato de la Constitución del 2008, de Montecristi, digamos, el Estado legisló para 3 sectores que o habían sido minusvalorados en la anterior legislación o habían estado absolutamente ausentes de la legislación y de la política comunicacional. Las audiencias, los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y los medios de comunicación comunitarios y locales. Realmente la Ley Orgánica de Comunicación, el mayor avance y el mayor aporte que tiene es tener justamente esta concepción amplia de los procesos, a partir de la cual no se piensa en un solo sector, que es el sector empresarial, que tuvo siempre el monopolio de la posibilidad de comunicar a partir de en los medios, digamos, de construir la esfera pública mediática, que es un componente, digamos, sustantivo de la esfera pública. Las principales debilidades las tenemos que encontrar en las adiciones que se hicieron a partir del primer debate. Es decir, nosotros tuvimos, quienes militamos la ley de comunicación, hay que preguntarle a Hernán todo lo que se hizo, digamos, colectivamente para apoyar, por ejemplo, la división tripartita del espectro radioeléctrico, que es la mayor conquista que perseguimos, y el problema
tuvimos fue por ejemplo, en las adiciones de último momento, como la Superintendencia de Información y Comunicación, que no fue discutida en estos foros amplios que se hicieron a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿No estaba contemplado en el proyecto original? No estaba contemplado en el proyecto original. Esto apareció a último momento. La composición del órgano colegiado de aplicación de la ley, la composición del CORDICOM, eso sufrió también, digamos, transformaciones. Esta diferenciación que a mí me parece interesante, pero que hay que mirarla, entre medios públicos y medios públicos de carácter oficial, ¿sí? Hubo una adición de último momento referida en el espacio de los medios comunitarios a una suerte de cuota de medios confesionales y religiosos, por ejemplo. Yo diría que esas son limitaciones que la ley se puso a sí misma, digamos, que el legislador las puso y que realmente no han rendido el fruto que merecerían. Bueno, desarrollemos entonces el tema a partir de lo que Isabel nos comparte. A ver, aquí hay dos cosas. Uno, una ley orgánica de comunicación que regula, que norma el tema de la comunicación, pero se habla por un lado, a ver, cuarta la libertad y el derecho a la libertad de expresión, discurso que lo sostienen los medios comerciales, los medios privados. Pero por otro lado se habla de la reivindicación del derecho que tiene la gran ciudadanía a tener acceso a esa información. ¿Se ha cumplido el propósito de la reivindicación del derecho de la ciudadanía? Y por otro lado, se visibilizó el tema de que la información en el país y en el Ecuador estaba realmente concentrada, monopolizada y procesada de acuerdo a los intereses de los medios. Carlos, buenos días, Isabel. En realidad es imposible entender algunas cosas alrededor de la ley de comunicación si no se entiende su carácter, el carácter político que rodea la discusión de la ley de comunicación y la aplicación de la ley. En el Ecuador, antes del 2007, la comunicación, al igual que en muchos otros países latinoamericanos, la comunicación masiva, había estado en manos de sectores menos concentrados, que ejercían un poder político enorme y que gracias a su condición de medios privados también se desenvolvían como empresas que buscaban rentabilidad económica. Esto tiene varias implicaciones. Una, la mercantilización de la información, que es un fenómeno mundial, diríamos, y que en Ecuador pesaba mucho. Dos, la cercanía, la actoría muy fuerte política de medios de comunicación como entes de presión y a veces hasta, diría yo, de instancia final en la decisión en materia de política pública, eran entes muy poderosos frente a los gobiernos. Y tres, una concepción, diría yo, bastante estrecha, yo ahora la considero estrecha, sobre lo que se llama el derecho a la libertad de expresión. Un derecho a la libertad de expresión fundamentalmente limitado a lo que era el derecho de periodistas y de medios para tener libertad de prensa. Creo que el gran logro de la Ley Orgánica de Comunicación estos 4 años y también lo que genera en ese tormentoso, en ese turbulento proceso de aprobación de la ley, 4 años prácticamente en la Asamblea cuando debía haberse aprobado en 1 año, tienen que ver con los cambios y las transformaciones de fondo y estructurales que significaba que el Estado asuma ya no un papel pasivo frente a este emporio y a este poderío de la comunicación. Desde ese punto de vista, creo que la ley de comunicación no solamente ratifica una nueva concepción del derecho o de los derechos a la comunicación, que son derechos que van más allá de una acepción mayoritaria y frecuente de la libertad de expresión asumida por periodistas y por medios privados fundamentalmente, sino que es una ley que inclusive con el carácter de inédito en América Latina, no solamente considera la comunicación desde el punto de vista de los medios y de la información, sino considera la comunicación como un componente fundamental de la cultura. Por eso es que en la ley de comunicación existen, como parte de los elementos, diría yo, de avance, de progresistas de la Ley Orgánica de Comunicación, todo el tema de contenidos, por ejemplo, no solamente de producción nacional a nivel de música, sino también de producción nacional a nivel audiovisual, a nivel cinematográfico, lo que eso genera unas fuertes interrelaciones que evidentemente los medios de comunicación anteriores no las tienen. Que analizar entonces la ley en su conjunto, de una forma integral. El problema es que en el debate se nos queda el tema de los medios de comunicación y la opinión pública en términos de la política, en términos de la ideología y en términos de los intereses, que es lo que marca el ritmo, lamentablemente,
realmente en los altos ratings de los medios de comunicación, me refiero a noticieros, entrevistas, etcétera, etcétera. Mi querida Isabel. A ver, tenemos que tener en cuenta que los componentes más interesantes, como dice Hernán, de la Ley Orgánica de Comunicación, no son los que se discuten en el espacio mediático. El espacio mediático ha sido un espacio interesado. Nosotros no hemos tenido, y esto en 4 años de debate durísimo de la Ley de Comunicación, en donde se invisibilizaron justamente los contenidos más interesantes. Esto del fomento a la producción nacional, esto del respeto de la propiedad intelectual y del trabajo de creación cultural, esto de que hasta en la publicidad tiene que haber un componente nacional, no solamente de, digamos, de formatos y de contenidos, sino de protagonistas, de modelos, de técnicos. Esto exactamente, publicidad de producción nacional, las cuotas de pantalla, una cosa que no se ha aplicado, el tema de la cuota de cine ecuatoriano y iberoamericano en las pantallas de televisión. Y una cosa importantísima, la existencia consagrada legalmente de medios de comunicación públicos. Nosotros, la sociedad ecuatoriana tiene un retraso muy grande respecto a la comunicación de servicio público, llamada así en Europa, en países con una tradición de medios audiovisuales, digamos, normados y desarrollados desde el Estado como un servicio a la ciudadanía. Esto, por ejemplo, no se ha discutido. No se ha discutido tampoco el tema de los derechos de los trabajadores de prensa y los periodistas. ¿No se lo reconoce y no se lo ha visibilizado de parte de la ciudadanía? ¿O es la ciudadanía que no recibe? Y hay aquí un ejemplo claro del acceso a la información, porque los medios no visibilizamos esto, porque incluso hasta los públicos no visibilizamos aquello que me estás diciendo. La verdad que, a ver, en un espacio monopolizado era muy difícil que estas discusiones entren porque tocan intereses. Hubieron campañas, o sea, hubo campañas instrumentadas desde los medios de comunicación, y los medios tienen, por desgracia o por suerte, el poder de decir y el poder de callar. Pero te pueden afectar la reputación, y en este caso a la ley. A ver, la ley fue asediada, la ley fue denostada y la ciudadanía no tuvo la posibilidad de conocerla. También es cierto que los ciudadanos tampoco se involucraron en estas discusiones. Fue una ley que tuvo apoyo, pero apoyo prioritariamente de los sectores directamente involucrados en la gestión de procesos comunicacionales, es decir, profesores y directivos de las facultades y escuelas de comunicación, asociaciones de medios comunitarios, gremios o asociaciones periodísticas que no tienen nada de gremial, productores, ONGs, en fin, esas fueron las voces que se escucharon. En otros países latinoamericanos, como en Argentina, como decía una amiga nuestra, Susana Cel de la UBA, ella decía que hasta los bomberos voluntarios de La Boca tuvieron la posibilidad de discutir su ley de medios en Argentina. Esto no pasó en Ecuador, hay que ser claros y hay que decirlo. Falta de visión estratégica de quien impulsaba esta ley, que era el propio gobierno nacional, al amparo de una decisión del pueblo ecuatoriano al haber aprobado la Constitución de Montecristi. Es decir, paradójicamente, una ley de comunicación no se supo comunicar sobre la misma ley, el contenido de la ley, sus beneficios. Pero por otro lado, 4 años ya es como para poder visibilizar y analizar de forma tangible los impactos que pudo haber tenido la ley en todo esto que ustedes mismos han mencionado, Hernán. Por supuesto, los impactos quizás sí, pero las transformaciones estructurales llevan mucho más tiempo. No, eso es evidente. Yo lo que podría decir al respecto es que es bastante complejo el tema. Yo no creo que sea tanto una debilidad en la forma de comprender o de asumir el problema de socializar la ley para que sea interiorizada por la mayor parte de la ciudadanía. A mí me parece que en buena medida se trataba o se trata de todos los obstáculos propios de un sistema de fidelización, por ejemplo, de las audiencias. No se podría hablar de públicos, porque no son públicos. A los medios privados no les interesa públicos, les interesa audiencias para poder efectivamente conectar las audiencias con sus auspiciantes publicitarios. Esa es la razón de ser del medio privado. Y desde ese punto de vista, esta fidelización, por ejemplo, a cierto tipo de contenidos de una determinada calidad y a cierto estilo de quehacer periodístico muy vinculado a la actoría política, pero al mismo tiempo muy autolegitimado a sí mismo como periodismo independiente y objetivo. Entonces, desde ese punto de vista, romper, digamos, esos esquemas mentales, yo creo que lleva mucho tiempo. Aparte de eso, quizá
tampoco se tuvo la claridad, yo no sé si a ratos la voluntad suficiente para poder entender que el sujeto prioritario para la aplicación de la ley de comunicación era el ciudadano. Y creo que aquí cabe una crítica o quizá una autocrítica en el sentido que si por un lado se asumió correctamente que el Estado debía intervenir como un agente activo para poder regular esas distorsiones en el campo comunicacional, en el ecosistema mediático, al mismo tiempo yo creo que se abusó quizá de una mirada estatista, se creyó que todo se lo podía hacer desde arriba hacia abajo y creo que se dejó de trabajar mucho lo que en la ley de comunicación se conoce como los derechos de participación. Tanto es así que un elemento deficitario de la ley orgánica de comunicación es que durante los 4 años, por ejemplo, no se haya podido crear un solo observatorio, una sola veeduría ciudadana, que es algo que está en un artículo de la Ley Orgánica de Comunicación, que es algo que cuando yo tuve la posibilidad 2 años de estar en el CORDICOM y como delegado del Consejo de Participación Ciudadana, me parece que formaba parte de mis responsabilidades ahí, que era generar participación ciudadana y apropiación de la Ley Orgánica de Comunicación desde la ciudadanía, no fue posible crear por una serie de razones, entre otras de corte burocrático. Desde ese punto de vista, yo creo que hacer un balance de lo que ha significado los 4 años de la ley significa, en pocas palabras, decir, se caminó en la dirección correcta, fueron ritmos distintos, en algunas áreas se avanzó mucho, yo digo, en temas como la regulación y la lucha contra los contenidos violentos, contenidos discriminatorios, y desde ese punto de vista para el mejoramiento de la calidad de contenidos, por ejemplo, en el campo de la televisión, creo que se ha avanzado bastante, y en otras áreas, en cambio, yo creo que hubo caminos demasiado lentos. Por ejemplo, el tema del concurso de redistribución de frecuencias, que desde mi punto de vista, siempre lo he mantenido, era la columna vertebral prácticamente que iba a permitir que en unos años más se pueda contar con un escenario mediático distinto, con otras voces, con una pluralidad de voces que no existían anteriormente. Pero no solamente el tema de la distribución, sino que también, a ver, los gestores tienen que ser eficientes. Y en ese sentido, en el tema de la distribución de frecuencias, cuando se comienzan a construir sombras sobre la transparencia de estos procesos, entonces es prácticamente autoflagelarse en términos de dañar la reputación de todas estas cosas que están contempladas en la ley y de la propia ley, que termina siendo cuestionada por mala gestión o por falta de proceso de transparencia también. ¿Isabel? Bueno, es posible que algo tenga que ver en eso, pero la política pública en el Ecuador, por desgracia, no aprendió de los actores que sí tenían experiencia en política comunicacional democratizadora. Los medios comunitarios tienen una larguísima tradición en el país, se han mantenido, han crecido y se han fortalecido en condiciones sumamente adversas. Eran un sector discriminado negativamente en la anterior normativa, y pese a ello supieron inventarse sus formas colaborativas de trabajo, sus estructuras de producción alternativas. Eso, por ejemplo, no fue recogido por la política comunicacional. No es posible recogerlo normativamente, pero me parece que esos actores no fueron protagonistas de procesos democratizadores que sí podían ellos liderar. Ahí te hago una pregunta para ser preciso, es decir, que si ya estas iniciativas comunitarias existían y prácticamente sobreviviendo en la selva de este mundo de la comunicación, ¿la ley en qué les aportó? La ley en este momento, hay que decirlo con toda claridad, no les ha aportado nada. Es muy triste tener que decir una cosa así. Es un sector que está manteniéndose en este momento a la expectativa del concurso y la redistribución del espectro radioeléctrico y de algo que la política pública tampoco ha recogido y que está en la ley, que es el principio de acción afirmativa. Hay una responsabilidad de la sociedad. Nosotros tenemos un sistema mediático construido desde el sector privado, pero que ha sido fortalecido, y hay que decirlo, que ha sido favorecido y engordado desde el Estado. Es decir, el poder mediático que pesa sobre la sociedad ecuatoriana ha sido instrumentado desde el Estado. Han cambiado los gobiernos, ha cambiado supuestamente las políticas, pero el Estado es el que le ha dado al sector privado y no le ha dado en la misma medida y de la misma manera al sector comunitario. Hay una deuda histórica que en este momento no se ha pagado y hay una cosa muy extraña. La normativa pone en colisión 2 derechos, ¿no es cierto?, en el caso de los medios comunitarios. El derecho a una remuneración digna
por parte de los periodistas y trabajadores de prensa, y el derecho a desarrollar una comunicación incluyente, alternativa y popular por el lado de los medios comunitarios. Medios comunitarios que no pueden asumir la carga económica de pagar el piso salarial que justa y legalmente pueden reclamar y deben reclamar los trabajadores de prensa y los periodistas, pero al mismo tiempo la política comunicacional se olvida de que hay ciertas formas colaborativas, colectivas de trabajo que podrían contribuir a solventar la sostenibilidad de los medios de comunicación. Uno de los grandes, y no me quiero extender, uno de los grandes, digamos, problemas del concurso de frecuencias es la existencia, en términos económicos, del mismo tipo de requisitos para medios privados que para medios comunitarios. Eso es una barrera porque desconoce la lógica de los medios comunitarios y los pone en competencia. Esto yo quiero hacer locura. una pregunta que va a sonar media extraña y a lo mejor dura. ¿Barrera o barbaridad? Porque establecer el mismo perfil para los privados, para los públicos y para los comunitarios es desconocer la esencia de cada uno de ellos, pues, mi querido Hernán. Pues yo quiero ser inclusive un poco más duro. Yo no sé si hablar de ignorancia o de intereses ocultos. Es decir, un momento determinado, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en el último concurso, al cual yo defiendo, por si acaso, y defiendo que se continúe con el concurso, y no solamente eso, sino que se abra un nuevo concurso a la mayor brevedad posible, otorgando todas las ventajas, llamémoslo así, todas las posibilidades a favor, lo que mencionaba Isabel justamente, poniendo en práctica todas las medidas de acción afirmativa para los medios comunitarios. Yo lo que estoy en contra del concurso, yo lo que estoy en contra es cómo se lo manejó. Sí, no, y hay que ser, creo que, bastante directo frente a eso. El concurso se vio empañado, digamos, por una acusación muy extraña, además, de un conocido artista nacional que habló de que se había había tenido que pagar una coima en un arreglo para obtener una frecuencia. Cuando Fiscalía entró en acción, este mismo personaje renegó de lo que había dicho inicialmente y el proceso quedó en foja cero, nuevamente. Lo que lamentablemente hizo esto, y a mí me llama mucho la atención y me da mala espina, es que este tipo de llamado encendió las alarmas de todos aquellos actores políticos y mediáticos que se habían opuesto de manera permanente no solo a la existencia de la ley, sino con mucha más fuerza a la continuación o la existencia del propio concurso de frecuencias. Y desde ese punto de vista, cuando uno analiza simplemente los comunicados de prensa, los manifiestos, los exhortos, las alertas y demás de organizaciones como la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, de Fundamedios, de Focus Ecuador, de los portales de periodismo digital, Cuatro Pelagatos, etcétera, uno puede encontrar ahí una cantidad impresionante de notas periodísticas, retóricas, notas de opinión, manifiestos, etcétera, en contra del concurso. Entonces, a mí me da mala espina que se haya dado esta denuncia, no haya llegado a nada y sin embargo se haya querido detener el concurso, porque lo que todos pedían es que se detenga un concurso que efectivamente fue realizado de manera totalmente extemporánea, tenía que haberse dado mucho antes, pero donde hay que señalar responsables. Y cuando a mí se me pregunta quiénes serían los responsables de este desatinado llamado a destiempo del concurso, yo diría el principal o los principales responsables, que algún rato ojalá puedan ser indagados e investigados por sus acciones, son las autoridades de telecomunicaciones. Y lo digo esto porque, como consta en la ley... Sí, así es. Pero está bien. Como consta en la Ley Orgánica de Comunicación, las autoridades de telecomunicaciones estaban obligadas a transferir información sobre el tema de reversión de frecuencias, una reversión que era de carácter obligatorio, que tenía que haberse dado sobre el informe que presentó la Comisión Especial Auditora de Frecuencias, que fue conformada en el año 2008 y que entregó su informe en el 2009. Y no hizo caso omiso de esa obligación que tenía de entregar al Cordicom informes trimestrales de cuántas frecuencias se iban liberando para poder tener una idea de cuál era el campo de frecuencias liberadas. Lo hizo 2 veces y de una manera absolutamente irresponsable, con información totalmente parcial, incompleta, que no nos permitía en el Cordicom, cuando yo estuve ahí, ni siquiera tener una idea cercana de cómo estaba geográficamente el espectro, el mapa de frecuencias liberadas, para poder empujar el proceso de redistribución de frecuencias vía concurso. Entonces, yo sí creo que en gran medida la responsabilidad mayor recae sobre la Autoridad de Telecomunicaciones para que el concurso se haya abierto tan tardíamente. O colusión.
El programa Mundo al Revés pasó revista la noche del jueves a las implicaciones de la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático. La decisión fue adoptada por el presidente Donald Trump. Los asuntos ambientales son un termómetro civilizatorio. Cuando se avanza para resolver el cambio climático, habla bien de nosotros. Pero cuando se dan pasos hacia atrás, habla mal, muy mal de nuestra especie. Donald Trump ha cumplido su promesa. El insólito presidente de Estados Unidos anunció la salida de su país del Acuerdo para el Cambio Climático suscrito en París, y las consecuencias de esta decisión no deberían mantenernos indiferentes. Simplemente no es una opción mirar desde lejos un tema que nos involucra a todos los habitantes de esta casa común. Hemos llegado a un punto en que los costes de la inacción son más altos que los costes de la acción. Este es el paradigma que hay que enfrentar. El cambio climático es ya una amenaza para nuestra seguridad. La evidencia científica no deja lugar a dudas. Los efectos del calentamiento global están presentes y se incrementarán en los próximos años con desarreglos climáticos graves y migraciones masivas. Hoy, en Mundo al Revés, analizamos las implicaciones de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Bienvenidos, mi nombre es Abraham Verduga. Así empezamos. Muy bien, arrancamos de inmediato con la tertulia. Ya las reglas han sido explicadas previamente. Vamos con la regla del minuto. La misma pregunta para los 5 invitados. Y empezamos con usted, Lourdes. Gracias. ¿Qué mensaje le deja al mundo la decisión de Donald Trump de retirar a su país, Estados Unidos, de este gran acuerdo para el cambio climático, el Acuerdo de París? ¿Qué mensaje? Un minuto. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. La práctica es que hemos estado sin Estados Unidos hasta Obama, o sea, hasta el momento en que Obama decide anexar al Acuerdo de París. Hace 25 años, 1992, cuando es la cumbre de Río, se emiten ya una serie de acuerdos, entre ellos cambio climático, y Estados Unidos siempre estuvo ausente. O sea, hay que reconocer que la ausencia de Estados Unidos ha sido permanente, excepto entre la firma del Acuerdo de París y la salida. O sea, esa es la práctica, y eso es el impacto. Es exactamente lo mismo con ellos o sin ellos. Todos los países del planeta habían decidido avanzar. La señal es lo peligroso. La señal es lo peligroso que un presidente, en contra inclusive de lo que opina su propia población, decide salirse de un acuerdo como el de París. Gracias, Lourdes. Javier. Bueno, sabemos que esta es una política de burguesía en la cual emite un llamado de atención hacia la inconsciencia humana y vinculada con el ambiente. La nueva era de la conservación trata de rescatar esas conciencias humanas y adoptar nuevas políticas para que gobernantes como Trump no puedan gobernar en ninguna parte del mundo, porque son antiambientalistas. Y esta política no solamente va a tratar de temas ambientales, es vinculante con la economía, con lo social, con todo lo integral que conlleva el planeta. De esta manera, si se desarrollan estas políticas a nivel del mundo y la era continúa hacia ese estilo de burguesía, no hay una política de centro, que es la que queremos, la que se debe hacer, vamos a llegar al calentamiento global en alto grado, en contaminación. Si de cada 10 personas, 3 personas en el mundo desconocen estos temas ambientales, 7 van a seguir contaminando, y van a seguir contaminando una nueva generación. Pero la propuesta hoy en el panel es crear la nueva era de la conservación. Muy bien, vamos a profundizar en eso, Javier. Daniel, ¿cuál es tu criterio? Bueno, esta es una decisión que, para ponerlo en términos simples, representa la principal amenaza para la paz y la seguridad internacional, y al mismo tiempo representa una barrera inquebrantable a la posibilidad ya acordada, además por la comunidad internacional, de erradicar la pobreza y alcanzar la sostenibilidad a través de la Agenda 2030. Ese es el golpe, el toque de gracia que le da el señor Trump a esta decisión, y lo diferencio de una política internacional de Estados Unidos, de la acción de sus estados, que van a mantener mucha actividad con respecto al cambio climático, y vamos a ir elaborando un poco esta premisa, pero en lo central, esta es la principal amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Interesante. Denis. Sí, bueno, a mí no me sorprenden las decisiones de Estados Unidos, como bien lo decía la compañera presente.
Estados Unidos ha estado ausente durante mucho tiempo. Esta decisión de Trump lo que hace es dar mal ejemplo hacia la comunidad internacional. Bien podría decir otro país, si lo hizo Estados Unidos, que es uno de los mayores contaminantes, ¿por qué yo podría estar presente si ellos que contaminan más no lo están? Sin embargo, como conversando con Daniel me ha pedido que sea el abogado del diablo, bueno, pues habría que un poquito pensar desde qué punto de vista Trump coge toma la decisión, ¿no? Bajo qué presiones responde. Entonces, podría también tomarse como tema de soberanía. Ese es su argumento, de hecho. Entonces, si nosotros hablamos de soberanía en nuestros países, ¿él por qué no está en su derecho de hablar de soberanía? Bueno, vamos a ejercitar ese rol, ¿no?, de abogado del diablo, nos va a servir muchísimo. Economista, terminamos con usted. ¿Cuál es su criterio? Yo creo que el presidente Trump está viendo el mundo al revés. Y como este programa, el nombre de este programa. Mire, no solamente es el mal que está cometiendo a las generaciones presentes y futuras en materia ambiental, sino que eso deriva a situaciones, niveles de pobreza a nivel mundial, porque las sequías y las lluvias torrenciales son producto, resultado de esta falta de control del medio ambiente. Me preocupa, eso sí, que todos los temas nuestro pueblo, hablo del ecuatoriano, los conoce, los domina, los opina, los critica, de todo. Porque usted puede hablar de economía, de política, de todo. Pero los efectos de este problema ambiental todavía no tienen conciencia. Y yo creo que una de las labores que tienen que hacer los medios de comunicación es insistir en los efectos negativos sociales, económicos, aparte de los ambientales, de esta política del señor Trump. Una de las cosas puntuales que puedo decir a los panelistas es el tema de las decisiones políticas mal acertadas son las que destruyen al planeta. Cuando hablamos de temas ambientales, de temas económicos, de temas sociales, en esos países la política no fue acertada, no fue asertiva. De una u otra manera han sido todos estos efectos contaminantes a nivel mundial. La desnutrición en los niños, contaminación de cuencas hidrográficas con metales pesados, mal ordenamiento territorial y depredación de árboles. Actualmente en nuestra ciudad de Guayaquil se depredan árboles. No solamente es una visión local o internacional, sino es una visión de sostenibilidad. Y la parte sostenible es que nosotros, la nueva generación y con todos los profesionales que se pueda aportar en esta discusión, en este panel, es que se puedan dar soluciones a esta decisión que ha tomado, que entonces solamente va a afectar a una nación, va a afectar a futuras generaciones. Son decisiones políticas no acertadas. Yo recomendaría que las decisiones sean más centrales. No invito a que sean centrales como una política de centro, sino que se deben hacer. Las decisiones que se deben acertar son las que necesitan la gente, las que necesita el pueblo, las que necesitan las naciones. Si las naciones necesitan más vegetación para que los niños no mueran de hambre, pues tenemos que cultivar más árboles. Si las personas necesitan más turismos en las cuencas hidrográficas, tenemos que aportar a esa economía sustentable. Empresas con una visión de cambio. Las políticas no van vinculadas con el desarrollo de las empresas porque las decisiones las toman los empresarios, pero la decisión que tomó Trump son vinculadas a intereses partidistas, a grupos de empresarios, donde afectarían a la minoría que son en realidad las naciones. Y yo me pregunto, ¿qué tan eficaz puede ser esta cruzada para luchar contra el cambio climático cuando el segundo país más contaminante del mundo, como lo es Estados Unidos, ya no está integrado en este plan? ¿Qué tan eficaz puede ser esto? Es un esquema de comportamiento que, si bien se puede ver a nivel de su país, cuando uno lo aterriza al consumo per cápita de cada uno de sus ciudadanos, también son de los de mayor impacto o huella ecológica. Yo en la primera intervención planteaba una tesis con respecto al atentado que esto significa para la paz y la seguridad internacional. Cómo eso además repercute en la posibilidad que tenemos de erradicar la pobreza y alcanzar la sostenibilidad. Eso me obliga a mí a aterrizar el discurso de la política internacional a la nacional y la local. Pero primero
me gustaría dejar claro que para entender esta decisión de Estados Unidos, tal vez desde un punto de vista abogado del diablo, tenemos que ver su política exterior de manera integral. Hemos hablado de una decisión con respecto a una política ambiental que está muy clara en un partido republicano que tiene una visión de hacia dónde quiere llevar su país. Pero si la vemos en cada uno de los componentes de cualquier política internacional, hay que ver derechos humanos, ahora el tema ambiental y, por supuesto, políticas de seguridad. En temas de comercio, el señor Trump, la primera decisión que toma el siguiente día de su gobierno es suspender las negociaciones del acuerdo comercial transatlántico, suspender negociaciones del acuerdo comercial con la Unión Europea. Paso seguido, hace una gira en Medio Oriente, visita a la OTAN e insta a todos los países de la OTAN a incrementar su presupuesto y cumplir el 2% que deben de dirigir hacia las armas. Si uno va ensamblando ese rompecabezas y por supuesto sumamos migración, eliminar Obamacare, realmente este hombre ha armado un muñeco de papel impresionante. Ese en su conjunto, las repercusiones que tiene hacia la sostenibilidad global, es la que debe tal vez preocuparnos con mayor intensidad. Planteaba usted, Abraham, cuál es la factibilidad de mantenerse en una posición de ese tipo por la capacidad de gobernabilidad interna que tengan el balance en su Congreso y cuánto lo puedan tolerar. Y por otro lado, cómo esto va a repercutir en los frentes económicos de Estados Unidos, en la Organización Mundial de Comercio, donde actualmente se está discutiendo pos la ronda de Doha sobre ecosistemas, sobre servicios ecosistémicos, servicios ambientales, donde realmente la comunidad internacional tiene la capacidad de influenciar a Estados Unidos al consumo de sus habitantes para alcanzar sostenibilidad, me parece a mí es donde tenemos un principal reto. Interesante. Vamos con el abogado del diablo, a ver qué nos dice. Bueno, un poquito en el tema de soberanía. Es un buen argumento que utiliza el presidente Trump, pero en función de los intereses al interno de su partido, ¿no? Al interno del tema nacionalista de alguna manera radical. Revisamos de inmediato qué pasó en el resto del mundo esta semana. Colombia vivió este viernes un episodio histórico en el camino para alcanzar la paz definitiva, según lo adelantó el presidente Juan Manuel Santos desde Francia, en el marco de un foro destinado a llevar inversiones a su país. Las FARC dejaron de existir oficialmente. Las FARC dejarán de existir para siempre como grupo armado y América será un hemisferio de paz. Y la paz en Colombia, por fortuna, es irreversible. He venido muchas veces a Francia. Esta es mi cuarta visita como presidente. Pero es muy especial porque esta es la primera vez que vengo desde una Colombia que está en paz, sin conflicto armado con las FARC. Revisamos lo más destacado del ámbito deportivo. El periodista peruano Philip Butters intentó calmar las aguas luego de proferir ofensas contra el seleccionado ecuatoriano Felipe Caicedo en un programa de televisión. Butters, luego de que su programa saliera del aire, se disculpó el pasado martes con el delantero durante una entrevista que le hicieran a través de la línea telefónica. Yo he crecido siendo llamado pueblo católico como gallina, y acá nosotros le decimos monos, y es parte del argot futbolístico, y yo nunca me he sentido ofendido, ni han habido comunicados, ni de embajadores, ni de federaciones, ni protestas, ni nada parecido. Pero en último caso, si se dice que es realmente molesto en su dignidad personal, en sinceridad, yo retiro lo dicho, y ya está. Felipe Caicedo es un jugador que a mí me cae recontra bien, que he elogiado el tema, que me parece físicamente pues un portento el tipo, y en buena hora que lo tengan, como lo mejor que puedo hacer por Felipe Caicedo es retirar las palabras si le ofenden a Felipe, pero nada más que eso. Amigas y amigos, llegamos a la parte final de nuestro programa. Como cada semana, enviamos un afectuoso saludo a quienes nos siguen en otros lugares del planeta a través de nuestra señal internacional y nuestro sitio web www.mediospublicos.es. Los invitamos también a que vean este programa en el canal de YouTube de Ecuador TV. Nos encontramos aquí en 7 días para contarles lo que dijeron las voces de la semana. Será hasta entonces.